Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en este domingo para llevar un mensaje a sus hogares. Voy a invitarlos a que me acompañen en una oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre para escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por cada una de las promesas que están en la Biblia, Padre Santo. Y gracias Dios, porque sabemos que tú tienes puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo y te suplicamos que tú ministres a nuestros corazones tu voluntad, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y que podamos crecer en fe cada día, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos saben que Dios quiere ayudarnos? Dios quiere ayudarte. Esa es la verdad. Dios definitivamente está muy interesado en ayudarnos. Y lamentablemente en los últimos años, los últimos 50 años, la gente que mueve los hilos de poder en el mundo han ejecutado en forma sistemática y progresiva una reingeniería social a gran escala en toda la población mundial, la cual fue acelerada a partir del inicio de la era digital, haciendo de la inmediatez un estilo de vida para la mayoría. Primero fue la comida rápida, luego con el auge de las redes sociales todo se aceleró a una velocidad vertiginosa que nos está impidiendo usar el pensamiento crítico y reflexivo debido a la velocidad de los cambios. Es impresionante, pero en la actualidad la mayoría ni siquiera ha asimilado el último cambio. Cuando ya lo intenta entender, ese cambio ya es obsoleto. Y todo esto se está tornando en algo, en un reto para el ser humano y lo ha llevado también a hacer un cambio en sus conductas y en su apreciación de lo que es la vida. Y esto está convirtiendo al ser humano en un consumidor inconsciente y compulsivo, ya que no piensa ni razona para tomar decisiones. De hecho, ya no toma libremente sus decisiones. El sistema toma las decisiones por ello y luego se las implementa como tendencia en las redes sociales para una sociedad tipo zombie de 3.500 millones de personas para que las asuma como suyas y se quede fuera de esta carrera de alta velocidad sin sentido existencial que destruye a la velocidad de la luz los principios y los valores con los cuales se construyó nuestra sociedad actual. Y esto no es progreso ni evolución de la sociedad. Esto es destrucción social a todo nivel. Estamos en medio de un reseteo de la historia que le está poniendo fin a un sistema para iniciar otro, que a diferencia del pasado no responde a una transición progresiva, sino a una destrucción abrupta de todo lo que existe para, según parece, dar lugar a otra humanidad que nada tiene que ver con su origen. Y es por ello que su mayor interés son los niños. Y para ellos el resto de la población es prescindible y por eso se están tratando de persuadir a los diferentes gobiernos de autorizar la prescripción de la eutanasia en cualquier momento. Cualquier persona que quiera quitarse la vida bien pueda, ¿no? Y convierten a los médicos en sicarios a sueldo y los obligan incluso a practicar ese sicariato o esa eutanasia si es que el paciente lo está deseando por alguna razón, por depresión, por angustia, por dolor o por no ser carga para su familia. Y todo esto, ¿por qué razón? Porque se han cambiado los principios y los valores. Se está enseñando la famosa ideología de género, que definitivamente está cambiando el concepto de las cosas, incluso hasta el lenguaje ahora es diferente. Ya no podemos hablar de los ciudadanos, sino que tenemos que hablar de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y de los entes y las entas, bueno, no sé cómo es la cosa. De tal manera que está cambiando mucho todo. Y por otro lado, no solamente la ideología de género, sino la sobreestimulación digital a través de las redes sociales absorben por completo la atención de los niños y de los jóvenes.
Y la famosa píldora de la inmediatez está ahí todos los momentos haciendo que los niños reaccionen, que la gente reaccione. Y todo se está basando en respuestas instantáneas, sensaciones instantáneas, estímulos continuos, haciendo de los usuarios nuevos adictos del siglo XXI. Y son adictos compulsivos de esta nueva era digital, de esta nueva droga que es el Internet. Un espacio donde ya no se piensa, todo se consume a la velocidad de la luz, creando adictos digitales que ya no pueden vivir sin una sobredosis de varias horas al día de Internet. Y más grave que esto, algunos niños prefieren suicidarse a enfrentar la vida sin redes sociales y sin Internet. Y esto es gravísimo. Ya los jóvenes no leen más de 144 caracteres, no ven un video que supere de 1 minuto, carecen de vida social, no tienen amigos reales sino virtuales en un 85% de sus relaciones, y sus relaciones son impersonales, ocurren en el mundo virtual y se vuelven más sedentarios cada día, viajan menos, reducen significativamente su contacto y su relación con el mundo real. Y de seguir así, pronto nos encontraremos en una realidad como la presenta la película Wall-E de Disney, que vale la pena verla. Y lo peor de toda esta destrucción social es que el sistema de esta generación de zombies digitales está creciendo cada día más. Y ya nos necesitan los padres, los consideran un obstáculo en sus vidas, no son útiles para una cosa. Mantenerlos tampoco. Y tampoco necesitan un Dios creador. El sistema es su creador de contenido. Ya no miran al cielo ni a su entorno, y mucho menos a su interior. Viven un sueño profundo buscando fuera de ellos lo que siempre ha estado en el interior de ellos. El mundo virtual está sustituyendo al mundo espiritual. Y progresivamente el adicto digital acepta la programación del sistema que promueve el final de la era de la humanidad orgánica para darle paso a lo transgénico en todas sus formas, incluido el transhumanismo. Viven frustrados de la vida todo el tiempo porque perdieron el concepto de proceso. Creen que la vida es un suceso y no tienen tiempo para aprender las lecciones más importantes de la vida a través de la experiencia y del proceso. Ellos creen que la vida es como un TikTok, o un Reels de Instagram, o un Shorts de YouTube. Sus conversaciones las realizan por WhatsApp, sustituyen el hablar por el chatear, sustituyeron sus emociones naturales por emoticones digitales. Interactúan por medio del Facebook y allí hacen pública su vida y fingen ser cualquier persona, menos ellos mismos. Anuncian sus actividades en Twitter, en fin. Todo gira en torno del entretenimiento y las tendencias que se convierten en un estilo de vida a través de las redes sociales. Jamás se preguntan quién está creando o dirigiendo la creación de contenidos en la actualidad. En otras palabras, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y a dónde nos está consumiendo o nos está conduciendo este tsunami digital? No lo hacen porque ya no están pensando por ellos mismos. Ignoran por completo que otros pensaron por ellos y luego instalan esos pensamientos en su cabeza por medio de la ingeniería social, con la que lamentablemente están controlando a casi toda la sociedad. Si no paramos esta descomposición social ahora, nos encontraremos no solamente en una sociedad orwelliana, dictatorial, sino en una sociedad estupidizada, sin ningún desarrollo espiritual. Ciertamente, Dios no usa TikTok, ni Instagram, ni Shorts de YouTube. Tampoco usa el WhatsApp para chatear con nosotros. No necesita el Twitter para anunciar sus actividades. Y finalmente, Él no necesita Facebook para saber de nosotros. No necesita ver nuestro perfil para conocernos. Él nos creó y lo sabe todo de nosotros. Tanto que la palabra aún no ha llegado a nuestra mente cuando Él ya la conoce. Él nos hizo libres para pensar y elegir. Pero eso es justamente lo que el sistema babilónico, globalista, antihumano y anticristo es el que nos están tratando de someter totalmente. Dios nos habla a través de la creación y habla a nuestros espíritus y Él está dentro de nosotros y no fuera en el mundo virtual donde nos quieren esclavizar.
La salida de esta cárcel mental comienza alineando nuestros espíritus con el Espíritu de Dios. Usemos el pensamiento crítico y reflexivo. Cuestionemos todo. La verdad que no se mantiene en pie ante el cuestionamiento no merece llamarse verdad. Jamás olvidemos, no somos seres humanos experimentando. Somos seres espirituales que temporalmente estamos experimentando la humanidad. Eso es muy diferente. Somos mucho más de lo que creemos y podemos, mucho más de lo que suponemos, cuando comprendemos que no estamos solos aquí en el mundo y que nuestra vida tiene un propósito en Dios. Ciertamente hay mucho más de lo que hemos visto y Dios, nuestro Padre eterno, es mucho más grande de lo que pensamos. Y lo importante es que llevemos vidas agradables a los ojos de Dios y entonces podremos identificarnos con los propósitos de Dios y vamos a tener la aprobación de Dios y esto nos va a traer grandes bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia y para la sociedad. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo hacemos para poder conseguir la aprobación de Dios? ¿Siendo más bueno que malo? ¿Cumpliendo los 10 mandamientos? No. ¿Prometiendo ser perfecto? No. ¿Siendo religioso y yendo a la iglesia? No. La Biblia dice que solamente hay una manera de ganar la aprobación de Dios y solo hay una forma de ganar esa sonrisa de Dios para tu vida. Y está en el libro de Hebreos capítulo 11 que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera que podemos ganar la aprobación de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. Puede que tengas una gran personalidad, que hagas cosas grandes en la vida, es posible que seas muy famoso, muy importante, pero sin creer en Jesucristo no puedes agradar a Dios. La palabra fe está escrita 247 veces en la Biblia y solamente 2 veces escrita en el Antiguo Testamento. Y esto significa que la fe tiene que ver con Jesucristo. Por lo tanto, es vital que aprendamos a vivir por fe y que reforcemos nuestra fe. Y es la razón por la cual estamos tratando de hacer una serie de predicaciones sobre tiempos de fe. En este momento tenemos necesidad de tener más fe que en cualquier otra época del mundo. El mundo está tan distraído y tan disperso y tan desenfocado que necesitamos creer en Dios y necesitamos apoyarnos en Dios para poder salir adelante en nuestra sociedad, con nuestras familias y con nuestro país. Y se trata de que en estas próximas prédicas queremos expandir la fe de cada uno de nosotros. Vamos a profundizar, vamos a reforzar nuestra medida de fe. Y en la medida en que lo vayamos haciendo, vamos a ver cosas asombrosas. Pero la pregunta es: ¿cómo aumentar la fe? Alguien dice: me gustaría tener más fe, ¿cómo la consigo? Y de hecho, los apóstoles en Lucas 15, 17 le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor fue: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces la pregunta es: ¿qué tan grande es tu fe? ¿Conoces un grano de mostaza? Es así de grande. Es una semilla. Y la fe es una semilla que puede ser tan grande como un grano de mostaza o puede ser tan grande como un coco. Ambos son una semilla y ambos hacen exactamente lo mismo. Lo importante no es qué tan grande sea la semilla, sino qué hagamos con ella. ¿Qué puedes hacer con una semilla? ¿Guardarla metiéndola en un frasco de vidrio, conservándola mucho tiempo? Es una opción. Puedes usarla para hacer manualidades, artesanías, colocarla en una sarta y colgártela al cuello o en una muñeca. Puedes guardarla como un amuleto. En fin, de las semillas se pueden sacar muchas cosas buenas. Se pueden sacar alimentos, aceites, harinas y una gran cantidad de productos derivados de las semillas. Pero también puedes colocarla con su elemento y producir una reacción en cadena que genera vida y más semillas. O sea que la semilla tiene una doble función, de acuerdo con el uso que le des. Y allí entra a jugar el papel determinante, la voluntad. ¿Qué quieres hacer con esa semilla? Tú puedes tomar la palabra de Dios, puedes tomar letra por letra
a Dios y puedes tratar de practicarla y puedes ceñirte a la letra. Pero dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y con esto estarás llevando una vida religiosa que indudablemente trasciende tu vida natural y social. Pero ¿realmente has alcanzado la salvación? Es la pregunta. ¿Realmente has alcanzado esa nueva dimensión en tu vida en que has sido engendrado en Dios y para Dios? ¿Puedes decir que Cristo vive en ti y que tú vives en Él? ¿Puedes decir que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí? ¿Tienes una vida en Cristo? ¿Eres un multiplicador de la semilla de fe? ¿Qué dice la Biblia con relación a la fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17. Y entonces, ¿cómo hacemos para aumentar nuestra fe? Pues simplemente oyendo palabra de Dios. No se trata solamente de escuchar y oír, porque cualquiera tiene oídos. Los animales oyen, tienen oídos, pero no pueden comprender la palabra de fe. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener fe. Nosotros tenemos la posibilidad de crecer nuestra fe en la medida en que vayamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dada al hombre a fin de que, dado el fuero dado por Dios, su libre albedrío, el hombre tome la determinación voluntaria de obedecer a Dios. Y la fe se incrementa por la obediencia a la palabra de Dios. Así pues que hemos encontrado la manera de profundizar nuestra fe, por tanto debemos considerar la actitud que tenemos que tener ante la palabra de Dios, atada, unida a las circunstancias que vivimos diariamente. La fe tiene que ver con nuestra elección. En Mateo 9:29 el Señor le contestó y le dijo: hágase en ustedes de acuerdo a su fe. Y ahí estaba hablando Jesús. Y es uno de los versículos favoritos para mí en la Biblia, que Dios dice: hágase de acuerdo con su elección, lo que usted determine, basado en el conocimiento que tiene de la palabra de Dios aplicado a una circunstancia determinada. De tal manera que nos toca elegir, porque el Señor dice: hágase en ustedes de acuerdo a su fe. Nos toca elegir cuánto Dios quiere bendecir nuestra vida. Tú eliges cuántas respuestas puedes obtener de tus oraciones. Tú eliges cuánto te va a usar Dios en su plan para el mundo. ¿Cómo? De acuerdo a tu fe. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. Y es muy importante que aumentes y desarrolles la fe y que la refuerces. Si tienes una semilla, debes sembrarla. Si tienes una promesa en la palabra y la crees para ti, debes sembrarla en las circunstancias de tu vida y debes esperar lo mejor de parte de Dios, porque Dios quiere ayudarnos. Creer que la semilla va a germinar y germinará. Pero si crees que no va a germinar y lo confiesas, posiblemente afectas la rueda de la creación y afectas a la semilla de tal manera que nunca germine. De acuerdo con tu fe se te dará. La fe es esperar lo mejor basado en las promesas de Dios. Hebreos 11:1. La fe nos asegura de las cosas que esperamos. Si tengo fe, voy a lograr lo que estoy pidiendo. Ahora bien, no es lo mismo ser optimista. Es diferente tener fe que ser un optimista iluso. Eso no lo es. La fe no es pensamiento positivo, es decir, no es decir, no, sí, yo voy a hacer tal cosa en mi vida y declararlo todos los días y estar convencido de que lo voy a hacer. No. La fe es realmente algo diferente. Es aplicar la palabra de Dios en unas circunstancias determinadas y saber que la fe va a empezar a actuar una vez se apliquen esas circunstancias determinadas y que va a transformar esas mismas circunstancias en bendición para nuestras vidas. De tal manera que el pensamiento positivo es bueno. Me gusta, de hecho, andar con gente que piensa positivamente, ¿no? La alternativa que tendría es andar con gente negativa y no me gusta la gente negativa. Prefiero andar con gente que piensa positivamente, con gente que piensa en que las cosas van a salir bien y que vamos a poder lograr, y no con gente que está deprimida, angustiada, decaída. Bueno, también me gusta atenderlos y apoyarlos para cambiarles su actitud.
Pero el pensamiento positivo es bueno, pero está muy limitado y ciertamente no es fe. O sea, puede ser que tengamos la fe suficiente para hacer que la lluvia cese. Y puede ser que reprendamos la lluvia como lo hizo Jesús y que la lluvia cese, ¿verdad? Pero el pensamiento positivo diría, hombre, yo voy a ponerme una impermeable y voy a salir a la calle esperando que deje de llover. O más bien, no voy a llevar chaqueta y voy a salir a la calle porque espero que deje de llover, ¿no es cierto? Eso es pensamiento positivo. La fe es diferente. La fe es cuando tú tomas autoridad sobre unas circunstancias, proclamas la palabra de Dios y al lanzarse la palabra de Dios, esta palabra entra en contacto con la circunstancia y empieza a transformarla de tal manera que la fe da su fruto finalmente. Cuando Dios está de tu lado, puedes decir, espero que todo salga bien, de acuerdo con mis planes. Pero la razón es que cuando Dios está de tu lado es porque tú estás también al lado de Dios. Y van a seguir las cosas de acuerdo con tus planes, porque esos planes previamente han sido consultados con Dios. Por lo tanto, esperar lo mejor es la certeza de que Dios está en control del futuro y que Él planea lo que es mejor para tu vida. ¿Y por qué razón? Porque te ama, simplemente. Esta definición se basa en el Salmo 32, versículo 8, que dice, te voy a guiar a lo largo de mejores caminos para tu vida. Te voy a aconsejar y te voy a cuidar. El Señor está hablando de tu vida, que es hecha a la medida. Tu vida es especialmente diseñada solamente para ti. Y Dios tiene una gran cantidad de bendiciones únicamente para ti y para tu vida. Y todas las circunstancias que estás viviendo y las que has vivido, Dios las ha usado para formar tu carácter, hasta llevarlo a la semejanza del carácter de Cristo. Dios tiene cuidado de ti. Y esa es la promesa. Por tanto, si quieres ir a donde quiera que sea, Dios va a estar contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa es la promesa. Él siempre tiene puestos los ojos sobre la creación para bendecirte. Él no va a guiarte a ningún lugar donde su gracia no te acompañe. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué estás haciendo y qué piensas tú hacer por Dios? El camino de tu vida es solamente para ti. El camino de tu vida está hecho como un traje a la medida y está hecho en una forma personalizada. Y el mejor camino para tu vida no es el mejor camino para otra persona. El mejor camino para mi vida no es el mejor camino para ti. Todos nosotros tenemos caminos diferentes que están diseñados por Dios perfectamente. Están hechos con un patrón especial. Son planes cortados a medida de nuestras vidas. Y por eso el Señor dice que nos va a guiar por mejores caminos. Y ese mejor camino no es el mejor para todos, pero es el mejor para ti, basado en quién eres y quién ha hecho lo que eres y qué es lo que Dios desea que vayas a hacer. Ahora bien, tenemos que esperar siempre lo mejor de Dios, a pesar de que las cosas vayan mal. Sabemos que estamos en medio de una pandemia que gracias a Dios ha bajado muchísimo en Colombia. Le damos gracias a Dios porque esta semana, el día miércoles, no hubo ningún muerto en Bogotá y esa noticia no se escuchaba desde el 20 de marzo del año pasado. Después de 17 meses, 19 meses, teniendo muertos todos los días. Finalmente, en esta semana que pasó, ya hubo el día miércoles que no hubo ningún muerto. Gracias a Dios. Y esperamos que siga así. No hubo ningún muerto por COVID, ¿no? De tal manera que tenemos que esperar lo mejor a pesar de que las cosas van mal. A pesar de que hemos tenido dolores, a pesar de que hemos tenido pérdidas. Aprendemos la respuesta a esa pregunta en una historia muy famosa de la Biblia, que es la historia de David y Goliat. ¿Recuerdan ustedes? Los ejércitos de Israel estaban luchando con los ejércitos de los filisteos y los filisteos tenían un hombre gigante. Y este hombre literalmente era el hombre más alto que
que se ha registrado en la historia. Su nombre era Goliat. Y es una historia que la conocemos todos. Y este individuo era un gigante, 2 metros con 60 centímetros. Se intimidaban todos al verlo. Salía y se paraba frente al ejército y decía: desafío a cualquiera de ustedes contra 1 o contra 10. Y todos andaban escondiéndose porque estaban intimidados. Tenía aterrorizado al ejército israelí, exceptuando a un pequeño joven, a un pastor, David. Y él dijo: yo voy a luchar contra él, lo voy a desafiar. Todos piensan que es demasiado grande para luchar contra él, pero David tiene sus piedritas y piensa: es demasiado grande para fallar un blanco tan grande. De todas maneras, Dios está de nuestra parte y uno más. Dios es igual a la mayoría y lo podemos vencer. De la historia de David luchando con Goliat aprendemos 3 cosas acerca de cómo David esperaba lo mejor y qué efecto tiene en nosotros. Primero, cuando esperas lo mejor estás honrando a Dios. Cuando pones tu confianza en alguien es porque tienes ya un conocimiento de esa persona. Y de acuerdo con el nivel de confianza que te haya dado, vas a poder esperar resultados, respuestas de esa persona. Y entre más sean tus expectativas con esa persona, mayor honra le estarás dando a sus promesas. No es lo mismo que tú aceptes una promesa de una persona que te ha quedado mal 20 veces, quizás no le vas a creer. Pero si es una persona que siempre te ha cumplido en todas las cosas que te ha prometido, pues indudablemente tú lo das por hecho. Y honras esas promesas. Cuando tus expectativas sobre el cumplimiento de la palabra aplicada es mayor honra le estarás dando a Dios. Hay algo en esperar lo mejor que indica acerca de quién crees tú que es Dios realmente. Esperar que Dios te ayude es el cumplido más alto que puedes ofrecerle a Dios. Esta era la actitud de David, ¿no? En 1 Samuel 17 dice: en el día de hoy el Señor te va a entregar. Esa fue la declaración que él hizo cuando se enfrentó al filisteo, a Goliat. Y le dijo: en el día de hoy el Señor te va a entregar y te voy a vencer. Y toda la tierra va a saber que hay un Dios, el Dios de Israel. Y algunos de ustedes, si son padres, escucharán a su hijo diciendo: mi papá sabe hacer de todo. ¿Cómo se sienten? Honrados, ¿verdad? No, yo voy a decirle a mi papá que me ayude a hacer esto porque él sí puede. ¿Cómo te sientes? Motivado a ayudarle, ¿verdad? Claro. Tenemos un Dios que de verdad puede hacerlo todo cuando esperamos que Él haga esas cosas en nuestra vida. Para Él es un honor increíble. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Y eso es lo que tu fe puede hacer por ti. Cuando tengo fe, espero lo mejor para Dios. Y espero lo mejor de Dios. Aumenta mi habilidad en mi vida y aumenta mi capacidad de servicio al Señor. Incrementa mi fuerza y mi habilidad para servirle a Dios como lo hizo Dios con David. David tenía fuerza para lanzar una piedra con una onda y darle al filisteo en la cabeza. Pero la piedra se hundió, dice la palabra. Se hundió en la frente de Goliat. Goliat tambaleó y cayó boca abajo sobre sus narices. Dios le dio esa habilidad a David por causa de la fe. Y hemos visto en muchos sitios la diferencia que puede hacer la actitud. Y el fútbol nos ha enseñado justamente eso. La gente que tiene una actitud de campeón, termina campeón. Maturana decía que cuando perdíamos ganábamos, porque podíamos aprender de nuestros errores. Entonces fíjense que la actitud que él tenía no estaba centrada en lograr un resultado, en ganar, sino en el crecimiento interior. Y esto realmente significa que estaba desenfocado. No estaba enfocado en ganar, sino en tener un crecimiento interior. La fe tiene el poder de cambiar tu actitud acerca de la vida como ninguna otra cosa. Refuerza nuestras habilidades en nuestra vida. Recordemos esa historia de David y Goliat para mostrar el tipo de fe que él tenía. Él tomó 5 piedrecitas pulidas del suelo. La onda era pequeñita y fue y venció al gigante llamado Goliat.
Y debes estar pensando, ¿qué tipo de fe era esa para recoger 5 piedras? ¿No pensó él que Dios le iba a dar la fuerza para acertar con la primera? No, la Biblia es muy clara. Goliat tenía 4 hermanos, así que David estaba preparado para atender a los 4 si acaso se venían. Así que él estaba preparado para vencer completamente la batalla. Y sabía que Dios le iba a dar la habilidad por causa de su fe. Cuando actúas en fe, recibes la fuerza adicional para enfrentarte con las dificultades de la vida. Tu fe anima a otros y mina a tu adversario. La Biblia nos dice que cuando Goliat fue vencido, los israelitas dieron un gran grito de victoria y se precipitaron sobre los filisteos y los persiguieron hasta Gat. Toda la nación estaba victoriosa, toda la nación exaltada y animada por la fe de este joven. Y es el poder que tiene la fe. Todo el mundo se anima. El optimismo es contagioso y la fe tiene el poder increíble de ponernos optimistas. La fe trae optimismo. Y la gente que tiene la fe más grande es también la más feliz de la vida y la gente que más ayuda a otras personas. A ti te gusta estar rodeado de gente optimista, eso está muy bien, y la fe tiene el poder de hacernos optimistas. Y cuando tienes fe, animas a la gente que tú quieres animar. Dios te da la fuerza para afrontar las dificultades que tienes y enfrentar la vida. Y todo esto da honor a Dios en maneras que no nos podemos imaginar. Algunos de ustedes están diciendo, ¿cómo puedo esperar lo mejor? No sabes por lo que he pasado. Estamos en una situación terrible con esta pandemia, con los paros, la situación económica. ¿Cómo puedo esperar lo mejor? No sabes los problemas que yo tengo y que los que estoy esperando ahora. Pues la verdad no lo sé. Algunos de ustedes se están enfrentando con algunos gigantes en la vida. Y puede ser que tengan unos problemas gigantes. Puede ser un Goliat financiero, puede ser un Goliat médico, un Goliat relacional. Están enfrentándose con algunos de los grandes asuntos de su vida y pensando, ¿cómo puedo esperar lo mejor cuando todo parece ir tan mal ahora mismo? Yo no sé todo lo que está pasando en tu vida, pero sé esto. Puedes hacer las mismas 4 cosas que hizo David para ganar la confianza de enfrentarse con sus gigantes. Y si tú haces estas 4 cosas, te vas a encontrar con una actitud positiva, esperando lo mejor, incluso en lo peor de las circunstancias. Sabemos que le daba la certeza a David, porque él escribió el libro que se llama Los Salmos. Y Dios le daba esa certeza. Y él comparte todos sus sentimientos interiores en los Salmos. Lea los Salmos y va a darse cuenta cómo David no estaba ajeno a esas situaciones difíciles por las cuales nosotros estamos pasando quizás. Él vivía una vida como la vivimos todos. Y quizás peor porque fue perseguido por el rey para matarlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero que todo tenemos que conectarnos con Dios cada mañana. Empezar el día con Dios. Nosotros en nuestra familia lo que hacemos es que tenemos un devocional por internet, por Zoom, con los miembros de nuestra familia, con mis hermanos y sus hijos, sus esposas, etc. Y nos reunimos todos los días de 6 a 7 de la mañana. Y tenemos un tiempo de devocional en familia. Puedes hacer lo mismo, empezar por ahí. Y esto va a traer mucho crecimiento espiritual a la familia y mucha bendición para la familia. El primer secreto del optimismo de David dice, Salmo 5, 3, dice, por la mañana, oh Señor, tú escuchas mi voz. Por la mañana extiendo mis peticiones delante de ti y espero con expectativa. ¿De dónde saca David ese espíritu de expectativa? Pasa un rato con Dios por la mañana. Empieza el día con Dios. Antes de hablar con cualquier otro, él habla con Dios. Algunos de ustedes nacieron naturalmente pesimistas. Cada uno sabe cómo es. Hay personas que definitivamente son negativas para todo y no vuelven en sí, sino que vuelven en no siempre. Y trata uno de convencerlos de que sí hay posibilidad de que la cosa puede cambiar y siguen en que no. Yo les digo que no vuelven en sí, sino que vuelven en no. Hay personas para quienes la taza está siempre medio vacía.
Pero tenemos que mirarlo desde la otra óptica, que la taza está medio llena. Y está usted preocupado porque aún debe parte de su casa y dice, mejor vendámosla para quitarnos esa presión de la deuda. O dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y empieza a clamarle al Señor porque le dé la provisión para pagar su cuota de la casa. Ve usted el problema de la deuda de su casa como un gigante, como veían a Goliat con temor, sin el menor deseo de enfrentarlo. Como lo hizo David, que decía, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar las huestes del Dios viviente? Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia esos gigantes. Busque esas 5 piedrecitas lisas y la onda que Dios le ha dado, que es su fe. Y dispárele a la cabeza a ese gigante y acábelo de una vez. No reniegue porque el día amanece lluvioso. No se ponga a regañar a todo el mundo por todo. No proteste por nada. Hay gente que protesta por todo, por la ropa, por el desayuno, porque está haciendo frío, porque está haciendo calor, porque salió el sol o porque está trasnochado. Cambie la actitud. Usted debe acabar con ese tipo de actitudes. Y para eso debe seguir los consejos que le harán confiar y vivir una vida más tranquila. Primero que todo, trate de descansar bien. Vaya a la cama más temprano. No hay que ser genio para saber que no está durmiendo lo suficiente cuando se levanta de mal genio o con dolor de cabeza. Si tiene que levantarse con una alarma, es decir, que su cuerpo está recibiendo dolor por causa de que no tiene el sueño suficiente, significa que necesita dormir más. Tiene que esforzarse para levantarse, significa que no ha recibido el descanso necesario. Es difícil ser optimista en medio del cansancio. En segundo lugar, no es bueno estar viendo noticias antes de dormir, ni en la mañana. No es de extrañar que nos sintamos negativos cuando empezamos a mirar todas esas noticias terribles que salen en los noticieros amarillistas que a veces manchan de sangre la pantalla. Tenemos que cambiar de actitud, cuidar nuestro estado de ánimo. No escuche todos los problemas del mundo al empezar el día, cuando su mente está formando el estado de ánimo para todo el día. Al contrario, busque al Señor en oración, lea la palabra de Dios, que le da esperanza y le da fortaleza para enfrentar cada día. Dice la palabra de Dios que los días son malos, pero en Dios todas las cosas son diferentes. Dios es Dios porque puede sacar de lo malo algo bueno. Saque algo bueno de cada día y podrá acumular grandes cosas para su vida. Empiece su día en adoración. Conéctese con Dios antes de hablar con cualquier persona. Háblele primero a Dios. Ponga música cristiana, escúchela. Lea la palabra de Dios, medite en ella. Y en las noches antes de dormir, participe en el devocional diario que nosotros hacemos todas las noches a las 8 de la noche. Y ahí va aprendiendo palabra, va recibiendo ministración. Va conociendo también a otros miembros de la iglesia y puede apoyarse en ellos también. Pero es muy importante que usted sepa que cada día es el día que hizo el Señor y que usted debe gozarlo y disfrutarlo contento. Pero esto es una elección. El optimismo produce endorfinas en el cerebro. Y si quiere esperar lo mejor de parte de Dios, piense en las promesas de Dios durante el día. Escoja esas promesas que Dios le ha dado, anótelas en una tarjetica y léalas y apréndaselas y proclámelas en su vida. Salmo 119, 95 dice, aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme, yo mantendré mi mente tranquila en tus promesas. Eso le dará paz, le dará tranquilidad, le dará esperanza. Salmo 119, 11 dice, atesoro tus promesas en el fondo de mi corazón. Guarde esas promesas para usted y aplíquelas en su vida. Trate de memorizar una promesa cada día. Hágase esta tarea en su devocional, busque una promesa y apréndasela cada día. Si lo hace, al final del año habrá aprendido 365 promesas. Que con 365 promesas, créame que usted va a ser una fortaleza espiritual
Piensa en lo bueno, como dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Amén. Tenemos que pensar en las cosas buenas. Tenemos que pensar en esas cosas buenas, porque cuando pensamos en las cosas malas, definitivamente nuestro estado de ánimo cambiará, nuestra fe va a cambiar. El Señor mismo dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es muy importante que meditemos en las cosas buenas, que pensemos en las cosas buenas, porque eso va a traer optimismo para nuestra vida. Y cuando nosotros estamos escuchando las promesas de Dios, esas promesas van a traer fe y optimismo a nuestra vida. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Este es mi versículo favorito. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Memorice ese versículo que es muy importante para su vida. Y empiece por memorizar, sin fe es imposible agradar a Dios. No diga cosas estúpidas, tontas en cualquier situación. Sea paciente con cada uno de sus hijos. No diga palabras soeces. No diga cosas de las cuales se vaya a arrepentir después. Trate de cuidar sus labios. Trate de que sus palabras sean de bendición, de edificación, de exhortación. No palabras de maldición, de crítica, de sarcasmo, de ira, de enojo. Cuide su forma de hablar. Siempre hay términos más nobles para dirigirnos a las personas. Confíe en el amor de Dios, incluso cuando las cosas vayan mal. Confíe en el amor de Dios, incluso cuando piense que no hay nada que hacer y que ha perdido todo. Sepa que el Señor está ahí. Y si usted está con Dios, no lo ha perdido todo, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice en la palabra de Dios. Salmo 42:5. David dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Debemos darnos cuenta que cada una de estas promesas nos invitan a llevar un modelo de vida. Y este modelo de vida es confiar en Dios, porque Dios nunca nos va a defraudar. Recuerde que Dios nos ha ayudado en muchas formas y en muchas maneras y en muchas situaciones. Por lo tanto, tenemos que esperar que Dios lo haga otra vez. Y esto es esperar lo mejor. Estamos confiados en el amor de Dios cuando las cosas van mal. Cuando pasan cosas en nuestra vida, rara vez entendemos por qué Dios las permite. Dios casi nunca nos explica por qué hay un dolor en nuestra vida, por qué hay problemas en nuestra vida o dificultades, circunstancias que no entendemos. Dios casi nunca nos da una explicación, pero para empezar no tiene por qué darnos explicaciones. Porque tú no entenderías algunas razones por las cuales no puedas llegar al cielo y mires atrás y te des cuenta de lo que estaba pasando. Así que Él no explica por qué pasas por lo que pasas. ¿Y qué haces cuando estás en una situación difícil y no tiene ningún sentido? No sigue el ritmo ni a la razón. ¿Qué haces? Confías en el amor de Dios y dices, sé que Dios me ama, sé que Dios tiene el control de mi vida, sé que Dios lo ve todo lo que está pasando ahora mismo en mi vida, sé que Dios puede cambiarlo, sé que Dios quiere lo mejor para mí, sé que no necesito una explicación. Y es obvio que el mejor camino para mi vida es el que estoy viviendo. No tengo que entenderlo porque estoy confiando en el hecho de que Dios está controlando mi vida, porque Dios es bueno, porque Dios me ama y quiere lo mejor para mí.
Y dígale, bien, Dios, voy a confiar en ti y te entrego esta situación en tus manos. Y te pido que tú hagas lo que tengas que hacer en ella. Y vas a ver la bendición de Dios. Este es un nivel profundo de fe en el cual Dios quiere que nosotros crezcamos. A veces necesitamos la disciplina del Señor. En Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que es recibido por hijo. Y ahí está la clave. Si quieres controlar las situaciones oscuras de la vida, debes mirarlas con los ojos de Dios y no con los tuyos. Eso cambia las cosas en el mundo. Si lo miras desde tu punto de vista, quizás no tenga sentido. Si lo miras desde el punto de vista de Dios, el problema se vuelve minúsculo ante el poder de Dios. Todo el ejército israelita miró a Goliat y dijeron, este hombre es imposible de vencer. Pero hubo un hombre, David, que lo miró desde el punto de vista de Dios. Y dijo, este simplemente es un mortal que está difamando y retando a Dios. Le vamos a ganar. David estaba feliz de que fuera un hombre grandote, porque su blanco iba a ser grandote. Yo me imagino la cabeza del hombre así de grande. Y él dijo, ese blanco no lo voy a perder. De tal manera que todo depende cómo miremos la situación. En el Salmo 91:14 dice el Señor, te voy a sacar de cualquier problema. Te voy a dar el mejor de los cuidados si tú solamente confías en mí. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que confiemos en Él. Otra cosa que tenemos que hacer es hablar con los creyentes, congregarnos. Esto es muy importante, muy, muy importante. Gracias a Dios que ya podemos tener nuestras reuniones otra vez habituales, presenciales, los domingos a las 10 de la mañana. Y podemos compartir con los hermanos nuestras experiencias y podemos encontrar apoyo espiritual y emocional. En el Salmo 119:63 David dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si andas con gente cínica, sarcástica, crítica, negativa, eso es contagioso. Pero la fe también es contagiosa. Y esa te va a afectar, la fe de los demás. Y si quieres ser una persona de gran fe, de grandes expectativas, necesitas conocer a gente que levante tu fe y que te ayude a crecer. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en silla de pecadores, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Recordemos que cada palabra necia y ociosa daremos cuenta al Señor. A veces usamos palabras que hieren a nuestros amigos, a nuestro cónyuge, y lo peor es que nos parecen graciosas. Son sarcásticas, peyorativas, pero pensamos equivocadamente que estamos haciendo una broma y que nos estamos divirtiendo y divirtiendo a los demás, cuando lo que estamos haciendo es demostrar nuestro machismo y nuestra falta de consideración hacia la otra persona. Y lo hacemos en una forma cínica, como si no afectara a nadie, como si solo fuera un chiste. No ande con gente cínica. David no lo hizo porque no quería que afectara su vida. Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y en lugar de ellos animémonos los unos a los otros. En resumen, mi recomendación, memorice semanalmente una promesa de Dios, una promesa personal que Dios le haya dado en su devocional, por lo menos una semanalmente. Segundo, lleve un registro de las promesas que cada día el Señor le da. Y registre también cuando el Señor se las cumple. Tercero, haga su devocional en las mañanas, conéctese con Dios cada día. Comparta con los amigos, en los grupos. Tenemos varios grupos virtuales de enseñanza, de capacitación y también de devocional a las 8 de la noche, vía Zoom. Participe en esos grupos y empiece a sembrar una semilla de fe y vea la gloria de Dios en su vida. Su fe se va a desarrollar, se va a fortalecer. La fe va a crecer al entrar ustedes en contacto con la palabra de Dios.
participe en las actividades de la iglesia, métase, comprométase con el Señor, empiece a servirle a Dios y Dios se encargará de sus asuntos. La Biblia dice, mantén compañía con Dios, entra en lo mejor. Esto es lo más importante, estar siempre con Dios, de la mano de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, nos has dado el don de fe, Padre Santo, para que podamos, Padre Celestial, vivir una vida de bendición y de victoria, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que quieres bendecirnos en todo tiempo y en todo lugar. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Celestial, a tener una relación constante, permanente y fluida contigo, Padre Santo, y que cada día, Señor, podamos crecer en ella, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos a que participen en nuestro devocional de la noche a las 8 de la noche todos los días vía Zoom, y allí puede participar en estos estudios que vamos a estar haciendo cada día con el ID que aparece a continuación, con el número de identificación que aparece a continuación. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y les guarde. Un feliz domingo.